Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. Esta emisión del programa les recibe desde el lobby del ICAI, desde el lobby del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos de nuestro país, acompañada además de una colección de lujo de carteles cubanos de cine, carteles que acaban de recibir en el marco o en el contexto del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en esta edición que acaba de concluir, la condición Memoria del Mundo. Y desde aquí nosotros les damos las buenas noches y les invitamos a que hagan este recorrido de la emisión de hoy junto a nosotros. Primero con la entrevista. Nuestra invitada es una realizadora muy joven, Ania Quesada, cuya obra estuvo participando en el festival que recién concluyó, y después tendremos los siempre agradables y acertados comentarios del crítico de cine Joel del Río. Buenas noches a todos y acompáñennos en Te Invito al Cine. Buenas noches, bienvenidos a este momento de la entrevista en Te Invito al Cine. Nosotros tenemos el gusto hoy de recibir en el programa a la realizadora Ania Quesada. Ania Quesada, buenas noches, bienvenida al programa, bienvenida a este momento y a esta conversación que nos permitirá presentarles a esta joven realizadora y además enterarnos, conversar todo lo que sea posible a propósito de una obra que ella tuvo, que presentó y que se exhibió en este Festival del Nuevo Cine Latinoamericano que recién acaba de concluir. Entonces, bienvenida otra vez. Gracias Martica, gracias por invitarme al programa. Cómo no, mira, vamos a hacer como hacemos casi siempre con todos nuestros invitados, vamos a hacer un recorrido para conocerte, para saber cuál ha sido la manera en la que tú has llegado al medio, al audiovisual, a convertirte en realizadora, y entonces tengo entendido que que eres graduada de la FANCA, que has estado en la Escuela de Cine. Entonces háblame un poco de todo esto. A ver. En la Escuela de Cine he estado en algunos talleres. Sí, ok, pero que has sido estudiante, participante de talleres de la Escuela de Cine, que eso siempre es muy importante. Cuéntame de esto, a ver. Bueno, yo empecé, el primer acercamiento fue con un taller que daba Armando Pintado acá en el Fresa y Chocolate, que era como de apreciación al audiovisual, y ahí fui, fue la primera vez que me sentí interesada en el cine ya de manera profesional, ¿no? Entonces, bueno, después empecé FANCA, curso para trabajadores. ¿En curso para trabajadores en qué especialidad? Yo trabajaba en Trimagen. Okay. En Trimagen yo era, en la unidad de audiovisuales de Trimagen yo era fotógrafa, de fotografía fija. Entonces en FANCA me dijeron, bueno, tienes que entrar por fotografía. Entonces los 2 primeros años, porque por trabajadores en FANCA se estudia ya con la especialidad ya otorgada. Claro. Entonces los 2 primeros años yo estaba estudiando fotografía, pero me cambié a dirección y entonces me gradué de dirección. ¿Te graduaste en la especialidad de dirección? Sí.
¿Cuál fue tu tesis de la FANCA? A ver, cuando te graduaste. Mi tesis de FANCA es un cortico que se llama Traza, que es un corto de unos 18 minutos más o menos. Eso fue en el 2018, lo firmamos y bueno, fue ese. Traza, que no ha tenido un recorrido ni por festivales ni nada así, pero bueno, es un corto que le tengo mucho cariño porque el equipo completo de realización era gente de mi aula, mis amigos de 5 años de carrera, actores además que les tengo también mucho cariño. Es mi primera experiencia como realizadora y bueno, fue eso. Oye, yo tengo entendido o sé que este corto de ficción al cual le vamos a dedicar una parte en la conversación, pero el corto de ficción que presentaste en el festival, si tal vez, así es como, si alguna vez, este corto de ficción, tú eres la guionista también. Sí. Con respecto a obras anteriores, ¿has trabajado tú como realizadora, directora y guionista? Siempre te pregunto. No, yo trato siempre de escribir mis guiones porque siento que estoy un poco más cómoda cuando tengo todo como el control de la historia, pero tengo un cortico que la guionista fue Elena Palacios. Y entonces, que fue un corto para televisión que se llama La Felicidad. Claro. Que igual cuando escribe una guionista como Elena Palacio también es todo muy, muy fácil, ¿no? Pero sí, tengo esa experiencia donde el guión no era precisamente mío y también disfruté mucho el proceso. Ya, cuando te sientas a escribir, estoy ahora indagando en tu trabajo como guionista. Supongo que tienes temáticas preferidas. Sí. Y que de alguna manera te acompañan en toda esta obra que tú has venido realizando hasta el último de los trabajos. Entonces, háblame de estos temas que te mueven, A mí me gusta mucho hablar sobre las mujeres. Las mujeres, historias de mujeres, las mujeres en todas sus condiciones. Es lo que me mueve como realizadora, lo que me interesa. Sobre todo creo que, además en los momentos que estamos viviendo de lucha política sobre igualdad de derechos, equidad es equidad de género, igualdad de derechos, creo que las historias de mujeres son aún necesarias, son muchas las historias reales sobre violencia de género, sobre, en fin. Sí, sobre todo lo que le asiste a una condición en la que todavía hay mucho sobre que hablar, exacto, discutir, sí. Exponer, dar a conocer. Justamente este trabajo, si alguna vez, tu trabajo que presentaste en este festival, que fue, ¿en qué sección estuvo? Cortometraje, corto y mediometraje en el concurso En el concurso. Sí. O sea que eso, yo me imagino, constituye para ti un reconocimiento, el haber sido seleccionado este trabajo para el festival. Yo le decía a mis amigos que lo más importante es que se vea, que la historia logre verse, que era lo que nos interesaba sobre todo, que podamos mostrársela a las personas, más que cualquier otro premio, lo interesante es que la gente pudiera... La visibilidad del trabajo. Exacto, lo interesante es que la gente pudiera llegar a la historia, y porque es una historia bastante dura, es una historia... Hazme una sinopsis, dime de qué va, de qué trata, y dentro del tema de género y de la temática de la mujer, que evidentemente te apasiona, cuéntame esta historia. Me gustaría que fuera lo más exhaustiva posible.
Háblanos de esto. Bueno, es la historia de Elena, que está en un círculo de violencia psicológica, sobre todo, en el que no puede salir, del que no puede salir. Ella está enamorada de su esposo, tiene una relación tipo de ensueño y en algún momento, después de una discusión, el esposo introduce un cuchillo dentro del refrigerador porque según él, cuando un cuchillo está congelado, le duele menos a la víctima. Y esto él lo hace desde el amor, porque si en algún momento, si alguna vez se siente precisado usarlo, pues entonces ella no sufriría cuando él la mate. Tú sabes que yo no voy a parar hasta que me respondas. Dicen que congelado duele menos. ¿A dónde vas a ir con esto, mijita? Tú encuentras todo el dinero que tú tengas. Y es esto lo que te rodea. Lo más grande. Oye, ¿quiénes son los actores? Es terrible, fíjate que hago como un salto para que me hables de la actriz, del actor y de este trabajo que inevitablemente tiene que ser realmente muy interesante. Trabajo de los actores para dar toda la intensidad que lleva una temática como esta en un corto de ficción. A ver. Los actores son Amalia Gaute, es Elena, Irian Olivares, que es Raúl, es el esposo, y Luis Rielo, que hace un personaje muy hermoso que nos regaló con toda su maestría, que hace del padre de Irian Olivares, o sea, de Raúl. Ellos son los actores, yo filmé todo el corto dentro de la casa. No, o sea, hay una única locación. Hay una única locación en los distintos lugares de la casa, sobre todo en la cocina, que era donde más había de la historia. Pero bueno, en los distintos lugares de la casa yo quería dar de alguna forma esa opresión, esa sensación de estar presa dentro de tu propia casa, dentro de tu propia historia. Y dentro de tu propia condición. Y dentro de tu propia condición exacto. Entonces, pues eso, es esa única locación con estos 3 actores y un bebé hermoso que se llama Mateo González. Oye, dicen los entendidos en el tema que en el cine se evite trabajar con niños y animales. O sea, es como algo, trata de no hacerlo para que no se complique la vida. ¿Cómo te fue manejando esto? Mira, un bebé de 10 meses que parecía un adulto. Sonreía cuando había que sonreír. Hermoso. Mateo, fue la experiencia de trabajar con Mateo y mi primera vez trabajar con un bebito. Fue muy bonita, la verdad. Fue muy bonita y no fue la mitad de lo complicado que pensé que podía ser, porque también estábamos con la mamá ahí, por supuesto que nos apoyó muchísimo, Dana. Y bueno, el equipo también de trabajo que yo tenía, nos ocupamos muy bien de trabajar. ¿Qué tiempo de filmación, qué tiempo duró el rodaje o fue en varios momentos cuando se podía, no sé? Hablando de condiciones de filmación. Estuvimos trabajando durante 4 días, o sea, rodando durante 4 días, pero la pre fue mucho más larga, los ensayos con los actores. ¿Ensayaste con los actores? Trabajar mucho la psicología de los personajes, de cómo los veo yo, de cómo los ven ellos, ¿sabes? Como discutir mucho, sobre todo con Amalia, tuvimos más tiempo, sobre todo para estar ambas en la misma página, para entender ambas de la misma forma al personaje de Elena. El proceso de búsqueda de locación igual fue bastante complicado porque estábamos buscando la casa específica donde pudiéramos ver todo esto que
queríamos, ¿no? Pero bueno, también fue un trabajo de antes de la pandemia, donde la cosa, sí, si alguna vez tiene 4 años ya de filmado. Lo filmamos en enero del 2020. Bueno, vamos ya para 4 años de filmado. Y nada, en aquellos momentos la producción y buscar formas de hacer un rodaje eran bastante distintos a como estamos ahora realmente. Pero sí, yo me gustaría entonces saber, o sea, tú te notificas, presentas tu corto de ficción, te notifican que tu corto de ficción va a entrar en la sección de cortos y documentales. Cortos y mediometrajes. Cortos y mediometrajes. ¿Qué duración tiene el tuyo? 24 minutos. 24 minutos. Es bastante largo, Sí. para un cortometraje. Es casi media hora televisiva. Sí. La experiencia cuando el corto se exhibió en el festival, cuando lo viste con público. En el festival. A nosotros nos pasó una cosa muy graciosa. La primera vez que se presentó, que se proyectó el corto, había un problema con el DCP y se proyectó mal y entonces nos pusimos muy nerviosas, pero el equipo del festival, ¿sabes? Tan diligente y tan rápido como trabaja, nos volvieron a presentar, entonces nos presentamos en el 23 y 12 y nos presentamos acá en el Chaplin a las 8 de la noche, un horario especial. Estábamos como súper contentos de cómo terminó siendo la cosa. Yo estaba muy nerviosa. No sé, la recepción con el público ante una historia como esta que realmente, fíjate, solo la sinopsis que genera un... Yo estaba muy nerviosa precisamente por eso, porque además el final, que no quiero contar el final acá, por supuesto. No podemos hacerlo. Pero el final de Si alguna vez es bastante polémico. Entonces yo tenía mucho miedo de cómo el público iba a recibir eso y estaba bastante nerviosa, pero fue muy bonito. Fue muy bonito la respuesta, sobre todo de amigos que no habían visto el corto, que estaban todos ahí, de profesionales también del medio. Al público, bueno, obviamente uno no lo conoce a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a la gente que conozco, me gustó mucho la respuesta, me gustó mucho cómo vieron la historia, siempre hablando obviamente de Amalia Gaute, que es como una de las actrices preferidas de estas últimas generaciones, y entonces pues la gente la ve y siempre se emociona, siempre llega a lo que fue tu propósito. A lo que fue la idea. Yo te deseo muchos éxitos con este trabajo, de verdad que sí, que tenga un recorrido lo más largo posible, que tenga toda la visibilidad, porque realmente un tema como este, los temas sobre la violencia de género y la violencia doméstica y la condición de la mujer frente a una situación como esta siempre serán importantes y nunca suficientes para abordar, como decíamos, discutir y ser conscientes de todo cuanto ocurre todavía hoy en situaciones como esta. Muchas felicidades para ti. Gracias. Nos gustaría que nos invitaras a ver una película que sea de tu agrado, sea cual sea el tema. A lo mejor es también una película relacionada con esta temática de la mujer. Una película que no tiene por qué ser cubana. Una película que a ti te guste. Una película que me gusta mucho, bueno, no. Y que tú nos Una invitas película que me ha impresionado en los últimos días no tiene que ver precisamente con la violencia de género, pero realmente estuve todo el tiempo como en mucha atención, fue Oppenheimer, que creo que es una película que hay que ver, Es una producción muy reciente. Es una producción reciente y es una película que me gustó cada segundo. Es muy larga, es realmente larga, pero bueno, creo que vale la pena. Pues es la recomendación
de Ania Quesada, esta realizadora que acaba de tener una experiencia muy interesante con su corto en el Festival de Cine que recién concluyó, Oppenheimer, la invitación a verla. Y gracias, Rania, por habernos acompañado hoy. Nosotros nos encontramos la semana que viene para seguir conversando con todos aquellos que hacen nuestro cine. Buenas noches. Gracias. En este espacio hemos hablado en varias ocasiones de películas buenas, malas, regulares, excelentes. Conte que cuando hablamos de las malas son malas con bulla, como se dice. Es decir, películas que son muy populares y que nos hemos sentido casi que obligados a tratarlas en este espacio. Pero hoy nos toca hablar de una película grande. No se me ocurre otro adjetivo, o más bien grandiosa. Se trata del filme más reciente de Martin Scorsese, como se pronuncia, lo que vemos escrito como Scorsese. Bueno, se pronuncia Scorsese. Y este hombre que ya ha demostrado ser uno de los más grandes autores del cine norteamericano, desde Griffith, toda su historia. Toda la historia del cine norteamericano está marcada en sus últimos 50, 60 años por alguna gran película de Martin Scorsese. Y la de esta década evidentemente es esta, Asesinos de la Luna, o que también se conoce en español como Asesinos de la Luna de las Flores. Pero parece que para aligerar un tanto el título y hacerlo un tanto más comercial, en español por lo menos se llama Asesinos de la Luna, Killers of the Moon. Y en algunos lugares en inglés, en algunos países en inglés, también se conoce simplemente con ese título. Yo debo confesar que estoy recomendando una película cuya apreciación es complicada, puede ser muy complicada. Y estoy hablando de mi propia experiencia. Yo la empecé a ver y no había querido hacer el comentario porque no había logrado avanzar de los primeros 20 minutos, porque ella es fragmentaria, complicada y al espectador le es arduo entrar en la historia, comprenderla, cómo determinar de qué va esta película y qué tengo yo que ver con esto. Y mi amiga y compañera de trabajo, Marta Araujo, me la recomendó, me dijo, no, Yolito, busca una buena copia. Así mismo se lo estoy yo recomendando a usted. Busca una buena copia y decídete a emplear 3 horas de tu vida ante esta pantalla viendo esta película absolutamente grandiosa. Repito el adjetivo. ¿De qué se trata? Bueno, de una historia que algunos dicen que está clasificada en internet, mal clasificada, como un oeste. No se trata de un oeste. Para empezar, ocurre en los años 20 y la mayor parte de los oestes deben ocurrir en el siglo XIX, que es cuando ocurrió toda esta expansión de la nación que entonces se llamaba ya Estados Unidos hacia la costa del Pacífico y la frontera, la nueva frontera con México, usurpándole a ese país la mitad de su territorio o más de la mitad. El caso es que ocurre en los años 20 en Oklahoma y en un distrito llamado Osage, que tiene muchísima importancia porque en ese lugar habitaban una tribu de nativos, de indígenas, de los pobladores originarios de América del Norte, y ellos los mandaron a las peores tierras en esa fecha, de principios del siglo XX, pero ocurre que en esas mismas tierras brota petróleo, pero en grandes cantidades. Y súbitamente estas personas, estos nativos, se convierten en millonarios, muchos de ellos. Y ahí, bueno, la película comienza en el momento en que empiezan a aparecer muertos sucesivamente en una serie de asesinatos que vemos cómo se verifican y que el FBI no hace nada hasta que decide tardíamente iniciar una investigación al respecto. La película no es, por lo tanto, exactamente una película de suspenso criminal, puesto que desde el principio estamos viendo que se trata de asesinatos y vemos incluso quiénes cometen tales asesinatos. Así que si no es un oeste, ni es tampoco una película, digamos que, como se ha dicho tantas veces, una película criminal, pues entonces, ¿a qué género pertenece Asesinos de la Luna? Pues es una película de autor, simplemente. Una película histórica y de autor, donde Martin Scorsese vuelve a sus grandes temas. Registrar el sentido originario de la nación norteamericana a partir de la violencia y del crimen que dio lugar al surgimiento de ese país que hoy se conoce como Estados Unidos. No hay nada de antinorteamericanismo en este empeño de Martin Scorsese. Lo que hay es un empeño por buscar la verdad.
la verdad histórica documentada y la película se inspira en hechos absolutamente documentados. Además, en términos artísticos, está la fotografía deslumbrante, unas panorámicas así como nadie la sabe hacer, en alternancia con esos primeros planos a los dos actores preferidos de Martin Scorsese de toda la vida, es decir, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. No le voy a decir yo a usted quién está mejor de los dos, es una verdadera competencia, bofetones, a ver quién se roba la pantalla entre estos dos grandes del cine norteamericano. Robert De Niro mucho más grande que el otro, sabido es, pero DiCaprio este año sí se merece el Oscar. No sé si se lo darán, no me interesa mayormente, pero este año sí se lo merece y no por el The Revenant, como se lo regalaron hace unos cuantos años, digo. También ellos dos ceden al impacto histriónico de una actriz bastante desconocida que se llama Lily Gladstone, que interpreta precisamente a la protagonista nativa. Ella es, bueno, hay que verla, no hay palabras, no quiero emplear más adjetivos floridos para catalogar a todos los rubros de esta película porque son todos extraordinarios y solo queda que usted decida, como ya le dije, emplear 3 horas de su vida bien empleados viendo una película extraordinaria, que no sé si le darán todos los premios como se los merece o no, pero el merecimiento de los críticos, los grandes adjetivos de los críticos ya los tiene. Por lo menos los míos los tiene de sobra y seguro que los suyos también. Basta con que la vean. Con las recomendaciones de nuestro crítico Joel del Río, concluye la emisión de hoy del programa. Y yo aprovecho entonces para siempre invitarlos al cine. Nos vemos el viernes próximo.